Bueno, vamos a arrancar con lo que nos vamos a ver hoy. Específicamente hoy les voy a presentar un tema que es el tema poliedros. Para ser más exacto, en el apunte nos vamos a ir al capítulo 9, que habla de representación de poliedros, secciones planas, intersección con recta, desarrollo, fundamento. Primero quiero hacer una gran raya, una gran traza para tratar de entender a dónde estamos ubicados, qué es lo que viene de ahora en más. Hubo un par de capítulos que nos salteamos, que le pasamos por adelante, algunos los desarrollamos en mayor o menor profundidad. Lo que quiero por ahí dejar claro es un poco qué es lo que vamos a arrancar a ver hoy, teniendo en cuenta lo que ya vimos. Hay un solo capítulo que por lo general siempre damos, el capítulo 5, que lo podría llegar a dar en cualquier momento, y prefiero terminar algunas herramientas más. En todo caso, o armaré un video, o lo veremos más sobre el final de las clases y le incorporaremos a estos conceptos en el trabajo final o algo por el estilo. ¿Estamos claros? Pero este capítulo es un capítulo que en algún momento vamos a retomar. Después todos los capítulos que terminamos de ver la clase pasada, de intersección, por ejemplo, estamos dejando de lado lo que es intersección entre planos, pero creo que si se entiende el concepto de intersección de recta con plano, el de intersección de planos es solamente un pasito más, y creo que conociendo o interpretando bien el tema de intersección no les va a generar mayor dificultad. Bueno, después vimos el tema de cambio de planos y me queda dar un tema que es giro, que es otra forma de determinar verdaderas magnitudes, que se aplica, fíjese, al capítulo 7.2, que lo vamos a ver más que nada ahora cuando veamos poliedros. Hay un capítulo que casi no lo vamos a mencionar, pero no deja de ser interesante de hacer una mención al respecto, que es el tema de proyecciones de la circunferencia. Fíjense, hay un capítulo que estamos directamente dejando de largo, que es un capítulo completo, y ustedes dirán, ¿por qué? Y miren, vamos a analizar un poco nuestro alrededor y ver distintos diseños de uso de la ingeniería o aplicaciones de la ingeniería o elementos que componen nuestro entorno. Y vamos a ver que la circunferencia es un elemento que está muy presente en todos los diseños. Hoy tenemos diseños bastante rebuscados que apelan a otro tipo de curvas, pero la circunferencia a lo largo de la historia es una figura plana, o mejor dicho, el círculo es una figura plana, la circunferencia es el perímetro de esa figura plana, que más de una vez nos toca representar. Tiene algunas cuestiones interesantes la circunferencia a la hora de verse representada. Por ejemplo, siempre, ponga como la ponga, proyecte como la proyecte, un diámetro de esa circunferencia se va a proyectar en verdadera magnitud, por ejemplo. Es una situación interesante que después se hace evidente cuando veamos el capítulo o repasemos el capítulo de axonometría. Y la otra cuestión es que la circunferencia, cuando no se proyecta en verdadera magnitud, ni como un segmento, ya que es una figura plana y le cabe esa posibilidad, la única otra opción que le queda es proyectarse como una elipse. Una elipse, como ustedes sabrán, tiene su metodología de trazado, eje mayor, eje menor, método Ritz. Tenemos varios recursos como para poder lograr hacer el trazado de la elipse. Obviamente, saber reconocer el eje mayor, saber reconocer el eje menor, manejar algunas cuestiones que tienen que ver con conservación del ángulo recto, sabiendo que eje mayor y eje menor son perpendiculares entre sí, que el eje menor es el menor de los ejes de la elipse y el eje mayor es el mayor de los ejes de la elipse, que ese eje mayor termina tomando el valor del diámetro de la circunferencia. Bueno, son todos un montón de cuestiones de las cuales nos habla el capítulo 8, que eran indispensables a la hora de trabajar a mano y resolver problemas que incorporaran la circunferencia en los proyectos de ingeniería. ¿Está? Si queda un poco de tiempo, alguna mención extra haremos, pero vamos a dejarlo un poquito de lado, más en las condiciones en las cuales nos encontramos de cursado este semestre.
¿Por qué les digo que en este momento hay que hacer una gran raya? ¿Sí? Acá hacemos una raya, y de acá para acá era algo, y de acá para acá arranca otra cosa. A grosso modo, todos los conceptos teóricos necesarios para desenvolvernos en el sistema diédrico han sido explicados hasta el capítulo que vamos a arrancar hoy. ¿Qué arranca entonces ahora? Bueno, lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo elementos sueltos, como eran los segmentos, los puntos, las figuras planas, los planos, las rectas, que estaban en cierta forma tirados ahí sobre las proyecciones y nosotros por ahí los intersectábamos, por ahí medíamos un ángulo diedro, pero no tenían una vinculación rígida y tampoco tenían por qué hacer lo que hacen los poliedros o lo que deben cumplir los poliedros, que es, por primera vez, para nosotros va a aparecer el cuerpo y el volumen. Elementos con volumen. Como sabrán, no sé, o si no lo saben, váyanlo sabiendo, los elementos ideales, segmento, plano, punto, sueltos en el universo no existen. No existen. Los únicos elementos que nosotros concebimos, o podemos decir, validar su existencia, son aquellos que pueden o tienen volumen. Si no tiene volumen, en nuestro universo real, los cuerpos, los objetos no existen. Idealizamos algunas cosas de espesor cero, pero todo tiene un espesor, hasta una hoja, como sabrán. Entonces, vamos a arrancar el capítulo haciendo la primera de muchas definiciones que van a venir. Porque básicamente este capítulo lo que hace es incorporar definiciones. No habla tanto de procedimientos ni de uso ni cuestiones relacionadas al sistema diédrico o sistema Monge, sino cómo es que estas figuras planas, estos segmentos, estos puntos, tienen alguna vinculación más rígida. Con una vinculación rígida se comporta o se describe de tal o cual manera. Vamos a hacer la primera definición. ¿Qué es un poliedro? Que es lo que arranca este capítulo. Poliedro viene de una palabra griega, poli, muchas o muchos, edros, caras. Básicamente son cuerpos que nos que son capaces de contener volumen. Como concepto ideal, uno tiene que pensar que si uno mete una pelotita muy chiquitita dentro de un poliedro, esa pelotita tendría que poder desplazar por dentro de todo ese cuerpo, vinculando todos y cada uno de los puntos internos de ese objeto. Y la pelotita no se tendría que poder escapar, o sea, es una pelotita que abro la tapa, la meto adentro, cierro y no se cae. No se vuelca si fuera un líquido, por ejemplo. Ahora, fíjense, está formada esos edros o caras por figuras planas. O sea, los elementos con los cuales venimos trabajando hasta ahora. Nada más que en este capítulo lo llama de otra forma, caras. Es más, es un uso popular de las figuras planas. Nadie le dice a los objetos de uso cotidiano, mira, apoyalo en tal figura plana de ese objeto. No, esta es la cara, apoyalo en esa cara, o fíjate qué forma tiene esa cara. Después, esas caras están envueltas, o en su perímetro está compuesto de las denominadas aristas. ¿Qué son las aristas? Y son nuestros segmentos de recta. Y esas aristas nacen y terminan en un vértice.
¿Qué son los vértices? Los puntos. Entonces, un poco lo que yo les mencionaba. Nosotros aprendimos a interactuar y resolver problemas que involucraban punto, recta y plano. Conociendo y sabiendo las interrelaciones que existen entre distintos elementos, yo voy a tener las herramientas para poder trabajar con estos objetos denominados poliedros, que lo que hacen es establecer nexos rígidos entre aristas, caras, puntos, etc. Entonces esta va a ser nuestra primera definición. Fíjense que no apareció en ningún lado el plano 1 y el plano 2. ¿Saben? Que son definiciones. Después vamos a hacer una primera clasificación. Vamos a agarrar ese universo de poliedros y dividirlos en dos tipos. Los denominados convexos y los denominados cóncavos. ¿Sí? Acá, si yo tuviera que demostrar si estoy ante la presencia de uno u otro, vale la siguiente demostración. Si yo con una recta logro intersectar en más de dos puntos, fíjense que estoy intersectando en 4, a sus caras, desestimando, en este caso, como parte de la cara o el interior de las caras, vamos a llamarlo para ser más preciso, porque si lo intersecto en una arista tengo infinitos puntos, ¿no? Si logro intersectar en más de un punto al interior de las caras de ese poliedro, estoy ante la presencia de un poliedro cóncavo. Si no, será convexo. Para el estudio voy a hacer, o tengo que entender que el cóncavo en realidad resulta de la unión de dos o más convexos. Para iniciarme en el mundo de los poliedros, voy a arrancar con la parte más sencilla, o de empezar a entender o describir al poliedro convexo. Una vez que maneje la naturaleza de este tipo de poliedros, sabré que la unión de dos de ellos hace uno más complejo, que es el cóncavo. Algo parecido nosotros venimos haciendo hasta ahora. Nosotros aprendimos o arrancamos por el punto. Después metimos otro punto más. Después esos dos puntos definían la recta, y acá en particular una porción de ella el segmento. Después metimos otra recta, que era secante o paralela, y esas rectas secantes y paralelas terminaban describiendo una cara plana o un plano. Ese método se conoce como método analítico, que es el método de dividir el todo en partes, analizar las partes y después componerla en el elemento más complejo. Bueno, con los poliedros vamos a hacer un proceso similar, pero ya con el elemento más complejo, que es la unión de figuras planas. Fíjense que por ahora son todas definiciones. Involucran rectas, involucran figuras planas, involucran segmentos, involucran puntos, pero hasta ahora no he tenido que proceder con ellos en las proyecciones. Vamos a seguir describiendo este universo de los poliedros. Los poliedros se dividen también en clases. Los tendremos de tipo regular. En este tipo de clase, los polígonos, que son sus caras, polígono viene de poli, muchos, gonos, ángulos. Regulares, o sea, quiere decir que todos sus ángulos internos son iguales, sus aristas son iguales, y el ángulo diedro, que forman las caras entre sí, acuérdense el concepto de ángulo diedro, es el ángulo que forman dos figuras planas o dos planos entre sí.
Cuando todas las caras son iguales, todas las aristas son iguales y todos los ángulos internos son iguales, estoy ante la presencia de un poliedro regular. Por lo general hago la pregunta si conocen alguno y todos caen en la misma descripción. El mejor ejemplo para describir un poliedro regular de uso cotidiano no es otro que el cubo. En el caso del cubo, las aristas son todas iguales. Eso no cabe duda. Son todos cuadrados las caras, ¿no? Son todos polígonos regulares. Los ángulos internos de estos polígonos son todos 90 grados. Y el ángulo diedro entre esos polígonos es también 90 grados. Entre cualquiera de sus caras consecutivas o unidas por una arista. Ese universo tampoco se crean que es infinito. Son creo que 11 en total, siempre me olvido específicamente, pero son los que le llaman platónico o algo así. Bueno, esto lo que hace es, en definitiva, darme una definición en la cual cuando yo represente un poliedro de estas características, tiene que cumplir con estas condiciones. Y si dos caras, forman un ángulo diedro de 90 grados, bueno, ese ángulo diedro, cuando se vea proyectado, tiene que ser 90 grados. Bueno, esos son los datos que en definitiva me van a conducir a la representación de este poliedro. O cuando resuelva algún ejercicio, o cuando quiera representarlo para cualquier tipo de proceso o procedimiento que yo quiera hacer. ¿Está? Después tengo los denominados semirregulares. Acá, a diferencia del anterior, mantengo esta cuestión de que las caras sean polígonos regulares. Mantengo esta cuestión de que las aristas y los ángulos diedros también tienen que ser iguales, pero hago una salvedad, una única salvedad. Que las caras pueden ser de distinta clase. Pueden ser polígonos regulares distintos. Acá ya, cuando hago esta pregunta y digo si conocen alguno, todos empiezan a dudar. La realidad es que sí, que ustedes, o la mayoría de ustedes, cuando lo vean se van a dar cuenta que estamos bastante familiarizados con un poliedro semirregular, nada más que se hace más visible cuando está desinflado. Fíjense que ese poliedro regular está formado por hexágonos y pentágonos. Las aristas son todas iguales, los ángulos entre caras son iguales, y es lo que permite que cuando se deforma al inflarla, tenga la forma más cercana a la esfera. Y por último, los que no cuadran en ninguna de las definiciones anteriores, tenemos los irregulares. Los irregulares son aquellos que justamente no tienen ningún requisito en cuanto a cómo tienen que ser sus caras. Como el universo este es demasiado amplio, me hago una pequeña separación más, la que me habla de los de base regular y los de base irregular. El de base regular es un poliedro irregular, cuya base, ahí es el problema, ¿qué es la base? ¿Cómo decimos qué es la base de un poliedro? Y uno diría dónde se apoya. Pero si lo vuelco, ¿qué? La base deja de ser la base. Si le pego una patada y lo tumbo, ese cuerpo deja de tener la base en ese lugar. Digamos que en el uso cotidiano, la base estaría apoyada en el plano horizontal.
pero no hay una definición, no he encontrado aún una definición que me guste para decir, o que hable de lo que es la base. Es algo más intuitivo, porque base viene de apoyo, pero cuando ese poliedro no está apoyado en la base, ¿qué deja de ser la base? Bueno, ahora lo iremos desasnándonos al respecto. De base regular quiere decir que la base, esa cara, parte del poliedro, termina siendo un polígono regular. ¿Mm? Y vale la pena hacer esa división porque hay un poliedro de tipo irregular, del cual vamos a trabajar, que tiene base regular, que amerita hacerlo o separarlo del grueso de los demás poliedros. Ojo, no es el único poliedro regular de base regular el que voy a mostrar, pero sí uno de los más difundidos. La pirámide. La pirámide es un poliedro que está formado por dos figuras distintas y la base es un cuadrado, un polígono regular. ¿Mm? Lo que voy a hacer ahora es seguir dando definiciones. Del universo de poliedros voy a trabajar o voy a describir con mayor detalle dos de ellos, o vamos a trabajar con mayor detalles con dos de ellos, los denominados poliedros fundamentales simples que divido en dos categorías, los cuales puedo agrupar básicamente al describir la característica que tienen sus denominadas aristas laterales. ¿Qué son las aristas laterales? Las aristas que están en las caras laterales. Parece un juego de palabras, el cuento de la buena pipa, pero no. Justamente esta es una de las cuestiones que uno trata de ligar más con el uso cotidiano que una definición más de tipo matemático. ¿Qué son las caras laterales y las que no son la base? Y bueno, es un juego de tipo de ida y vuelta que no nos conduce a nada, pero con el uso práctico uno termina asociando qué es una cara lateral y qué es una base o una tapa. De esos poliedros fundamentales simples vamos a hablar o vamos a trabajar con mayor detalle con dos. Con los prismas, los cuales los tendré de tipo recto y de tipo oblicuo. Y la característica fundamental de los prismas es que sus aristas laterales siempre, entre ellas, son todas paralelas. Las aristas laterales, independientemente si es oblicuo o recto, las aristas laterales son paralelas entre sí. ¿Cuándo es recto? Bueno, cuando la arista lateral termina siendo perpendicular al plano que contiene la cara de la base. Y será oblicuo cuando justamente pase lo contrario, que no sea perpendicular a la cara o al plano de la cara de la base. Ese plano que describo como alfa. Un detalle extra que tienen los poliedros de tipo prismático, si estamos hablando de un polígono, un poliedro prismático recto, la altura de ese poliedro mide lo que mide una arista lateral. En el caso de los prismas oblicuos, la altura es la distancia entre dos planos paralelos, plano alfa y el plano alfa 1, como verán, donde el plano alfa es el plano de la base y el plano alfa 1, paralelo a este, es el plano de la tapa. Si yo dijera que ese poliedro oblicuo de tipo prismático está apoyado en el plano 1, la altura de ese prisma sería la diferencia de cota que hay entre, por ejemplo, el punto 1 y el punto A.
o entre el punto B1 y el punto A, o entre el punto C1 y el punto D. Entre cualquier punto de alfa 1 contra cualquier punto de alfa. Esa es la altura de mi prisma. Y el otro tipo de prisma fundamental, simple, que nos interesa o vamos a estudiar en mayor profundidad, son las pirámides. Y las pirámides quedan descritas también con cómo se comportan sus aristas laterales. En este caso, todas las aristas laterales confluyen o son secantes en un único punto denominado cúspide o vértice. ¿Ven? Todas esas aristas son secantes en un punto, como es el punto B, que se denomina cúspide o vértice. La altura de ese prisma, perdón, ese poliedro piramidal, en el caso de las denominadas rectas, vamos a primero hacer una definición. ¿Cuándo es recto y cuándo es oblicuo? Cuando una pirámide es recta y cuándo es oblicua. Va a ser recta si unidos, si yo uno el centro geométrico de la base con un segmento a la cúspide, ese segmento resulta perpendicular a la base, es una pirámide recta. En el caso, por ejemplo, de mi izquierda, perdón, de mi derecha, cuando determino el centro geométrico del triángulo, que es la base, y ese centro geométrico lo uno a la cúspide, verán que no es perpendicular a la base, al plano alfa o al plano de la base, por lo tanto es oblicuo. En el caso de las pirámides rectas, esa condición hace que ese segmento que obtengo de unir el centro de la base con el cúspide es la altura. En cambio, en el caso de las pirámides oblicuas, la altura es un segmento que resulta de unir en la cúspide perpendicular o trazando una perpendicular al plano de la base. Fíjense el concepto perpendicularidad. Si yo quiero trabajar con poliedros y tengo o conozco el concepto de conservación del ángulo recto, el tema de perpendicularidad es algo que sin duda me va a ayudar a trabajar en el caso de querer determinar alturas o cosas que se le parezcan o que involucren perpendicularidades. ¿Estamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Fíjense que lo único que fui haciendo es dar definiciones. Estoy diciendo que estos segmentos que se llaman aristas, en el caso de los prismas son todos paralelos entre sí, y en el caso de las pirámides son todos secantes entre sí en B. Cuestiones que en el uso de cuando los quiera representar en el sistema diédrico, son cuestiones que se traducen en ¿qué? En que dos rectas paralelas, cuando se proyectan paralelas. En que dos rectas secantes, el punto en común entre ambos puntos, entre ambas rectas, digo, en sus dos proyecciones está vinculado con la línea de enlace. Que si puedo detectar que un segmento es la altura de una pirámide, como dato, por ejemplo, si está en verdadera magnitud, tiene que ser perpendicular a todas las rectas de la base. Bueno, todas esas son las cuestiones que voy a aplicar en ejercicios de poliedros, pero ¿con qué? Con toda la teoría que vi previamente. Háganse de una idea que uno aprendió, o sea, una comparación con el AutoCAD. Hasta el capítulo anterior uno aprendió a utilizar los comandos de AutoCAD.
Ahora los vamos a aplicar para resolver ejercicios.